La brisa de la tarde en la Plaza del Sol solía traer consigo el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas. Pero aquel día, la brisa arrastraba también un aire de presunción, denso y palpable, que emanaba directamente de la mesa de mármol donde el señor Ramiro Acosta, un banquero de esos que parecen hechos a medida por un sastre de billetes, apilaba sus fichas de dominó con la suficiencia de quien cree haber inventado el juego. Lo vi desde la distancia, con su traje impoluto y su reloj dorado brillando bajo el sol, mientras yo, con mi uniforme de mensajero algo raído y mi bicicleta apoyada en la pared, sentía el peso de los paquetes que debía entregar. Era un contraste tan ridículo como cruel, él con el tiempo y el dinero para aburrirse en una tarde de jueves, y yo contando los minutos para llegar a mi próxima parada, sabiendo que cada entrega era un paso más cerca de una cena caliente en casa. La paradoja me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo era posible que un hombre con tanto tuviera tan poco que hacer, mientras otros, como yo, con casi nada, vivíamos corriendo de un lado a otro para subsistir? Mi mente divagó por un instante, pensando en las noches que mi abuela y yo pasábamos bajo la escasa luz de una bombilla, remendando la ropa o compartiendo un mendrugo de pan, mientras en las noticias hablaban de inversiones millonarias y ganancias exorbitantes. Ramiro Acosta no era un desconocido para mí. Su rostro, tan severo como su reputación, solía aparecer en las páginas de economía de los periódicos que a veces recogía del suelo para encender la estufa. Siempre se le veía rodeado de cifras, de gráficos ascendentes y de titulares que hablaban de su astucia para multiplicar el dinero de otros. Por supuesto, el suyo. Había algo en su mirada, un brillo frío y calculador, que siempre me había parecido inquietante, como el de un tiburón que ha olfateado sangre en el agua. Aquella tarde, sin embargo, su aburrimiento parecía haberlo llevado a un nuevo nivel de extravagancia. No solo jugaba al dominó solo, moviendo las fichas con exasperante lentitud, sino que ocasionalmente levantaba la vista para observar a los transeúntes con una mezcla de curiosidad distante y desdén apenas disimulado. Era como si el mundo fuera un espectáculo montado para su entretenimiento personal, y nosotros, simples figurantes en su obra. Me acerqué con la excusa de ajustar la cadena de mi bicicleta, solo para escuchar su conversación con un camarero al que le pedía otro café, esta vez con una rodaja de limón. «Es que no hay nada emocionante hoy, ¿sabe?», le dijo el banquero con un suspiro dramático. «Todo es tan predecible, tan mundano». El camarero, un hombre corpulento de unos 50 años con la paciencia de un santo, solo asintió con una sonrisa forzada. «Sí, señor Acosta. A veces la vida es así». El banquero ni siquiera lo escuchó, ya estaba buscando algo más que lo distrajera. Y fue entonces cuando sus ojos, fríos como piedras preciosas, se posaron en mí. Me sentí como un insecto bajo una lupa. Sabía que mi presencia allí, en esa plaza tan frecuentada por la élite, era una anomalía. Los mensajeros no solíamos merodear por allí más de lo estrictamente necesario para dejar un paquete y salir corriendo. Pero la rueda de mi bici, como si tuviera vida propia, se había atascado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de aprensión y una pizca de curiosidad morbosa. ¿Qué querría de mí un hombre como él? ¿Quizás quería que le enviara algo? ¿Un documento importante? ¿Quizás? Para mi sorpresa, su voz resonó, grave y condescendiente. «Oye, tú, el muchacho de la bicicleta», me llamó, y sentí que todas las miradas de la plaza se dirigían hacia mí. Me levanté, la bici aún medio coja a mi lado, y me acerqué a su mesa, sintiendo el ardor de la vergüenza en mis mejillas. «Sí, señor», respondí, mi voz apenas un susurro. Él me observó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi ropa sencilla y mis zapatillas gastadas. Una sonrisa, que no llegó a sus ojos, se dibujó en sus labios. «Pareces aburrido, muchacho», me dijo, como si adivinara mi pesar o como si el aburrimiento fuera una condición exclusiva de los desocupados como él. «Y yo también lo estoy. ¿Sabes jugar al ajedrez?». La pregunta me tomó por sorpresa. Ajedrez. Era un juego que conocía bien, uno que había aprendido en los rincones polvorientos de la biblioteca del barrio, de la mano de un viejo bibliotecario que siempre me decía que el ajedrez era la vida misma, una batalla de ingenio donde el más listo ganaba, sin importar su fortuna. ¿Pero jugar con un banquero? ¿Un hombre que probablemente tenía un juego de ajedrez de marfil en su mansión? Dudé. Por un lado, sentía la necesidad de volver a mis entregas, de seguir con mi jornada. Por otro, había algo en la propuesta, un desafío implícito, que me picaba la curiosidad. Además, la oportunidad de sentarme, aunque fuera por unos minutos, en una de esas sillas tan elegantes, era tentadora. «Sí, señor, algo sé», le respondí con cautela. Él sonrió, y esta vez,
Su sonrisa parecía genuina, aunque aún teñida de una condescendencia que me hacía sentir pequeño. Excellente. Ven, siéntate. Una partida rápida, para entretenernos. Supongo que no tendrás nada mejor que hacer. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. La invitación no era un gesto de amabilidad, sino una forma de llenar su tiempo vacío, de usarme como una pieza más en su tablero de ocio. No había un atisbo de respeto, solo la arrogancia del que se sabe superior. Acepté, no por su invitación, sino por el desafío silencioso que me lanzó. Me senté frente a él, en la silla que momentos antes había estado vacía, y de repente, el tablero de ajedrez de viaje que el banquero sacó de su maletín de cuero me pareció un campo de batalla. Las piezas, de plástico barato, contrastaban con la opulencia de su reloj y su traje. El banquero empezó a colocarlas con movimientos precisos y estudiados, como si cada pieza fuera una acción bursátil. Verás, muchacho, me dijo, sin levantar la vista, en el ajedrez, como en la vida, lo importante es anticiparse. Moverse con estrategia, con astucia. Los pequeños peones como tú, y me miró por un instante, con esa misma sonrisa condescendiente, solo sirven para abrir el camino a las piezas grandes. Sont prescindibles. Sentí un nudo en el estómago, pero me esforcé por mantener la calma. Había escuchado esas palabras muchas veces, de una forma u otra, en el barrio, en la calle, en los telediarios. Eran las palabras del poder, las que justificaban la desigualdad. Pero mientras él hablaba de peones y estrategias, mis ojos ya estaban fijos en el tablero. Había algo en la disposición de las piezas, en la forma en que el banquero las colocaba, que me resultaba extrañamente familiar. No era la forma estándar de iniciar una partida, algo estaba sutilmente desordenado. Un alfil fuera de lugar, un caballo en una casilla donde no debía estar. En el ajedrez, un pequeño error puede ser una catástrofe. Y lo que vi no parecía un error de principiante, sino algo deliberado, casi como un código. Él me miró de nuevo, con esa sonrisa de superioridad que me estaba empezando a irritar. Bueno, muchacho, ¿empezamos? No tengo todo el día. Y no te preocupes si pierdes rápido, es de esperar. Me tendió una mano para sortear quién empezaba, y sentí el frío de su anillo de oro contra mis dedos. Y fue entonces, justo en ese momento, cuando al levantar la vista para ver el tablero con su mano justo encima, un destello me hizo ver algo más. No era solo la disposición de las piezas, era el tablero en sí, y las pequeñas marcas, casi invisibles, en el reverso de cada una de las piezas, que no estaban allí por casualidad. ¿Qué significaban esas marcas? ¿Serían un truco, una trampa? Y lo más importante, ¿cómo iba a usar ese descubrimiento a mi favor, cuando un banquero tan poderoso se estaba riendo de mí, esperando mi derrota? Aquellas marcas en las piezas de ajedrez, casi imperceptibles, se clavaron en mi mente como una espina. Levanté la mirada hacia el señor Acosta, que ya me hacía un gesto impaciente para que comenzara la partida. Su sonrisa, antes condescendiente, ahora destilaba una prisa que no entendía. ¿Acaso esperaba que yo, un simple mensajero, cayera en alguna clase de trampa pueril? O peor aún, ¿estaría jugando algún juego de poder mucho más grande que una simple partida de ajedrez? El sudor frío me resbalaba por la espalda, a pesar de la brisa. No era miedo, era una mezcla de nerviosismo y una punzada de algo que reconocía de las calles. La sensación de que las cosas no eran lo que parecían, de que había un truco escondido en la manga del mago. Mi nombre es Ricardo, y en ese entonces, con 17 años recién cumplidos, ya llevaba media vida pedaleando por las calles de Madrid. Mis piernas eran mi motor, mi bicicleta mi oficina, y cada paquete entregado, un pequeño triunfo en la lucha diaria. No soy de familia de abolengo, ni de esas que tienen un colchón de dinero bajo el catre. Mi mundo era el barrio de Lavapiés, con sus fachadas de ladrillo antiguo, sus patios llenos de tendederos y el aroma a especias que flotaba desde los restaurantes. Mi abuela, la abuela Carmen, era mi faro. Una mujer menuda pero de una fuerza de roble, que con sus manos hábiles había sacado adelante a mi madre y ahora a mí, vendiendo flores en el mercado de San Fernando. Ella me había enseñado el valor del trabajo duro, pero también, y esto era crucial, el valor de la dignidad, de no doblar la rodilla ante nadie, por muy poderoso que pareciera. Ricardito, solía decirme con su voz rasposa por el tabaco, la vida es como una partida de cartas. A veces te tocan las malas, pero lo importante es cómo las juegas. Y nunca, nunca, dejes que nadie te pise. Justo enfrente de mí, Ramiro Acosta parecía el reverso de la moneda de mi abuela. Su traje,
impecable como si acabara de salir de la tintorería, y sus gemelos brillando bajo el sol, eran la armadura de un hombre que se movía en otro estrato de la sociedad. Él era el rey, el que dictaba las reglas, el que decidía quién ascendía y quién caía en el complejo tablero de la economía. Se le conocía como el tiburón en los círculos financieros, un apodo que se había ganado a pulso por su agresividad en los negocios. Había amasado su fortuna en el sector bancario, comprando y vendiendo empresas, fusionando aquí y allá, siempre con una mirada puesta en el beneficio propio, sin importar las consecuencias para los pequeños inversores o los empleados que quedaban en el camino. Sus oficinas estaban en la Castellana, en uno de esos rascacielos de cristal que parecían tocar el cielo, mientras que mi oficina era la calle, bajo el sol o la lluvia, con el ruido constante del tráfico y el ir y venir de la gente. Las reglas injustas de su mundo se manifestaban en cada gesto, en cada palabra del señor Acosta. Para él, el ajedrez no era un juego de ingenio puro, sino una extensión de sus tácticas de negocios, un medio para mostrar su superioridad, para humillar al oponente, para reafirmar su poder. En mi mundo, Ricardo, me había dicho una vez a un colega suyo que yo entregaba un paquete, la suerte no existe. Existe la estrategia, la información privilegiada y la capacidad de aniquilar a la competencia. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras él, con una sonrisa de suficiencia, me ofrecía las piezas blancas. Adelante, muchacho. Los peones blancos siempre dan el primer paso. Pero recuerda, el primer paso no siempre es el que te lleva a la victoria. Su tono era una burla velada, una forma de recordarme mi posición, mi insignificancia en su gran esquema de las cosas. Las marcas en las piezas, las que había notado, eran pequeñas hendiduras, casi invisibles al ojo inexperto, en la base de algunas de las piezas negras. Solo las vi porque el sol reflejó en el plástico. No eran aleatorias, formaban un patrón que reconocí de inmediato. Mi viejo mentor en la plaza, don Anselmo, un jubilado aficionado al ajedrez que pasaba las tardes enseñando trucos a los chavales, siempre decía, en el ajedrez, como en la vida, hay que saber leer entre líneas. A veces, la clave no está en lo que ves, sino en lo que se oculta. Y esto era precisamente eso, un mensaje oculto. Cada marca representaba una coordenada en el tablero, formando una secuencia. No era un código para ganar la partida, sino algo mucho más complejo. Era una serie de números, una secuencia que se repetía cada ciertas piezas. Podría ser una fecha, o un número de cuenta, o quizás una clave. No me di cuenta de la importancia de ese descubrimiento hasta que el señor Acosta hizo su primera jugada, moviendo un peón de rey. Era una apertura clásica, aparentemente inofensiva. Pero mientras su mano se retiraba de la pieza, noté que sus dedos se frotaban ligeramente contra el borde del tablero, en una pequeña muesca que no había percibido antes. Era una señal, lo supe. Este hombre no estaba jugando solo una partida de ajedrez, estaba jugando con información, con algo que iba más allá del tablero. La partida avanzaba, y cada movimiento del señor Acosta parecía llevar consigo una doble intención. Mis ojos, aunque simulaban concentración en el juego, estaban atentos a cada pequeño gesto, cada roce, cada mirada suya. Él se reía entre dientes cada vez que capturaba una de mis piezas, haciendo comentarios sarcásticos sobre la inexperiencia de la juventud. Un alfil menos, muchacho. Así es la vida. A veces hay que sacrificar algo para avanzar, me decía con una sonrisa que me producía escalofríos. Pero yo ya no jugaba solo por el ajedrez. Estaba jugando a descifrar su código, a entender qué escondía ese hombre detrás de su fachada de banquero aburrido. Los números que se revelaban a través de las marcas de las piezas, combinados con las muescas en el tablero que él tocaba sutilmente, empezaron a formar una secuencia que no tenía sentido en el contexto del ajedrez. Eran números grandes, que no encajaban con ninguna estrategia que conociera. Mientras él seguía moviendo sus piezas, convencido de su inminente victoria, yo sentía que no era el peón prescindible que él creía. Yo era un mensajero, sí, pero un mensajero que sabía leer las calles, las señales ocultas, las verdades que se escondían a plena vista. La partida seguía, y aunque el banquero me superaba en experiencia de juego, mis ojos estaban en algo más grande. Cada movimiento suyo, cada risa condescendiente, me impulsaba a unir las piezas de ese rompecabezas. ¿Qué clase de información estaba codificada en ese tablero, en esas piezas de plástico, justo bajo las narices de un hombre tan ostentoso y tan ciego a lo que no fuera su propio reflejo? Y lo más importante, ¿por qué un banquero tan poderoso arriesgaría tanto, y de una manera tan extraña, con un simple mensajero? Mi mente,
que había aprendido a calcular rutas y tiempos de entrega, ahora estaba inmersa en una trama mucho más oscura y, posiblemente, mucho más peligrosa. ¿Qué pasaría si la partida no terminaba como él esperaba? Las piezas de ajedrez se movían sobre el tablero, pero mi mente estaba en otra parte, tejiendo la red de números que las marcas y los sutiles toques del señor Acosta me revelaban. Él, ajeno a mi descubrimiento, seguía con su monólogo sobre estrategia y poder, cada frase un dardo envenenado que intentaba recordarme mi lugar. «Mira, muchacho», dijo, capturando mi caballo con su torre, «así es como se barren las piezas insignificantes. Sin miramientos, sin remordimientos. En el ajedrez, como en la vida, solo hay espacio para los ganadores». Su sonrisa se amplió, mostrando unos dientes blancos que me parecieron afilados. La gente en la plaza empezaba a notar la escena, deteniendo sus conversaciones para observar al banquero y al mensajero en su extraña partida. Sentía sus miradas curiosas, algunas con un atisbo de pena, otras con la condescendencia que ya conocía bien. Mi siguiente movimiento era crucial, no solo en el juego, sino en la trama que empezaba a desvelarse. Cada vez que el señor Acosta movía una pieza, un nuevo número se sumaba a la secuencia que yo guardaba en mi cabeza. No era un código fácil de descifrar, pero la repetición de ciertos patrones me decía que no era aleatorio. Era una coordenada, una dirección, un número de cuenta, o quizás una fecha. Sentía una punzada de emoción, una mezcla de miedo y euforia. Había encontrado algo que el poderoso banquero no quería que nadie viera. «Tu turno, Ricardito», me dijo con una risita, usando mi nombre con un tono que lo hacía sonar ridículo. «No te quedes dormido, que el tiempo es oro, ¿sabes?». Un par de personas de la mesa de al lado soltaron una risotada. Me di cuenta de que el juego no era solo para su entretenimiento, sino para humillarme. Era un espectáculo para su público. Respiré hondo, intentando que la rabia no me nublara el juicio. Mi abuela siempre decía, al perro que ladra mucho, échale un hueso. Pero no cualquiera, uno que lo ahogue. Y yo estaba a punto de encontrar ese hueso. La partida continuó. Yo jugaba a la defensiva, sacrificando piezas menores para ganar tiempo, para seguir recogiendo los fragmentos de su mensaje oculto. Él, impaciente, solo quería verme caer. Y fue en ese momento, cuando sus ojos brillaban con la anticipación de la victoria, cuando soltó su golpe maestro, no en el ajedrez, sino en la vida. «Sabes, muchacho», dijo, recostándose en su silla, «me pregunto qué te parecería un poco de publicidad». Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono móvil, un aparato reluciente y de última generación que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Abrió una aplicación, supongo que una red social, y me apuntó con la cámara. «Aquí tenemos a nuestro joven talento», dijo con una voz impostada y burlona, que resonaba en el silencio de la plaza. «Un campeón en potencia, ¿verdad? Un mensajero con aspiraciones. ¿Qué opinas, chicos? Le damos un poco de suerte para su próxima jugada». No me atreví a mirar la pantalla, pero pude escuchar los clics y el sonido de un vídeo que se subía a la red. Mi corazón se encogió. Sabía lo que significaba aquello. Una humillación pública, instantánea, viral. El señor Acosta, el tiburón de las finanzas, utilizando su poder para burlarse de un chaval cualquiera. «No, por favor, señor», susurré, sintiendo el calor de la vergüenza subir por mi cuello. «No haga eso». Pero él ya había terminado. Guardó el teléfono con una sonrisa satisfecha, como si acabara de cerrar el trato del siglo. «Hecho, muchacho. Así funciona el mundo. Un poquito de fama. ¿A quién le viene mal?». Sus palabras eran un veneno lento, que se extendía por mis venas. La gente de la plaza seguía observando, algunos con una expresión de sorpresa, otros con sonrisas disimuladas. Me sentí completamente expuesto, vulnerable. No era el primer mensajero al que el señor Acosta humillaba. Lo había escuchado en el barrio, historias de otros chicos a los que había hecho bromas pesadas o los había puesto en ridículo frente a sus amigos ricos. Era su forma de marcar territorio, de recordar a todos quién mandaba. Y entonces, llegó el golpe final. El señor Acosta, con la mano sobre el tablero, me miró fijamente a los ojos. «Dime, muchacho», dijo, su voz de nuevo en un tono grave y condescendiente, «si ganaras esta partida, que no lo harás. Claro, ¿qué pedirías?». Mis ojos se posaron en las piezas, en los números que ya formaban una secuencia casi completa. Las marcas en el reverso, los roces en el tablero.
Todo se unía. La humillación pública me había dolido, pero no me había roto. Al contrario, había encendido una chispa en mi interior. Una chispa de determinación, de rabia contenida. Si gano, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Quiero que me diga qué significan estas marcas en las piezas, señora Costa. Y en el tablero. Él se quedó inmóvil, su sonrisa se borró de su rostro. Sus ojos, antes llenos de diversión, se entrecerraron en una expresión de sorpresa y, por primera vez, un atisbo de preocupación. Se inclinó sobre el tablero, disimulando, intentando ver lo que yo había visto. Pero era demasiado tarde. La partida estaba avanzada, y él ya no podía ocultar sus movimientos. El silencio en la plaza se hizo más denso. La gente ya no reía. Sentían la tensión en el aire, el cambio en el ambiente. El banquero, que segundos antes se sentía invencible, ahora parecía un poco menos seguro de sí mismo. Yo, el mensajero, el peón que él creía insignificante, había lanzado mi propia jugada, una que no esperaba. Había puesto el dedo en la llaga, en el secreto que se ocultaba detrás de su arrogancia. Y ahora, él sabía que yo sabía. La pregunta era, ¿qué haría con esa información? ¿Cómo reaccionaría el tiburón cuando su presa se negaba a ser devorada? La partida de ajedrez había pasado de ser un mero entretenimiento a un campo de batalla donde el honor y un secreto mucho más grande estaban en juego. ¿Y si lo que había descubierto era tan importante como para ponerlo en verdadero peligro? Aquel cruce de miradas con el señor Acosta, cuando le solté lo de las marcas, fue un punto de inflexión. El aire de superioridad que lo envolvía se resquebrajó por un instante, dejando entrever una preocupación fugaz. La partida terminó poco después, con una victoria para él, por supuesto. No importó, yo ya no jugaba a ganar el ajedrez. Guardó sus piezas con una prisa inusual, su discurso de despedida más cortante que de costumbre. Me dejó allí, en medio de la plaza, con el eco de sus palabras y la carga de mi descubrimiento. Me subí a mi bicicleta, el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo de naranja y morado sobre los tejados de Madrid. Las prisas de las entregas me esperaban, pero mi cabeza seguía dándole vueltas a lo que había visto, a esos números. Pedaleaba por las calles conocidas, el barrio de Salamanca con sus edificios señoriales y sus tiendas de lujo, un mundo tan ajeno al mío como la luna. Luego, el cambio gradual, las calles se hacían más estrechas, los edificios más modestos, el bullicio de los cafés dejaba paso al de las plazas de barrio donde los niños jugaban a la pelota y los vecinos charlaban en los portales. Era el camino a casa, a lavapiés. Mi hogar no era grande, ni lujoso. Era un tercer piso sin ascensor en un edificio antiguo, con las paredes un poco desconchadas y las ventanas que daban a un patio interior donde se escuchaban los ruidos de otras vidas. Pero era mi hogar. Era donde me esperaba el olor a guiso de lentejas de la abuela Carmen, un aroma que siempre me envolvía como un abrazo cálido. Era el refugio donde las preocupaciones del día se disipaban un poco, aunque nunca del todo. Al entrar, la abuela Carmen estaba en la cocina, su silueta menuda recortada contra la luz amarillenta de la bombilla. Llevaba su delantal floreado y movía la cuchara de madera en una olla humeante. Ricardito, ya era hora. Las lentejas se enfrían, me regañó con cariño, sin dejar de sonreír. Me acerqué y le di un beso en la mejilla, sintiendo el calor de su piel arrugada. Su presencia era mi ancla, mi roca. Sin ella, no sé qué habría sido de mí. Mi madre se fue cuando yo era muy pequeño, buscando suerte en el extranjero, y la abuela me crió con sus manos trabajadoras y su sabiduría popular. Después de cenar, mientras la abuela remendaba una de mis camisetas gastadas con una aguja e hilo, yo saqué del bolsillo una hoja de papel arrugada y un bolígrafo. Empecé a dibujar un tablero de ajedrez, y a colocar las piezas imaginariamente, intentando recordar cada movimiento del señor Acosta, cada sutil roce en el tablero, cada una de esas marcas en las piezas. La abuela me miró por encima de sus gafas. ¿Qué haces, niño? ¿Todavía con la cabeza en ese juego de la plaza? Su voz era suave, pero con una pizca de curiosidad. Es que vi algo, abuela, le dije, mi voz bajando a un susurro. Algo raro. Unos números. En las piezas de ajedrez del señor Acosta. Le conté la historia, desde el momento en que me llamó a su mesa hasta su humillación y mi descubrimiento. La abuela dejó la costura a un lado y me escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en mí. Ella siempre me había enseñado a observar, a no dar nada por sentado, a leer el mundo más allá de lo evidente. En las calles hay más secretos que en los libros, Ricardito.
Y los que tienen dinero, a veces guardan los peores, me había dicho 1000 veces. Mientras le hablaba, mi mente viajó a don Anselmo, mi mentor ausente. Era un jubilado que pasaba las tardes en la biblioteca del barrio, en un rincón con un tablero de ajedrez. Con su voz pausada y sus manos temblorosas, me había enseñado las aperturas, las defensas, el arte de la estrategia. Pero más allá del juego, don Anselmo me había enseñado a pensar, a anticipar, a ver el tablero completo. Ricardo, me decía, mientras movíamos las piezas de madera, el ajedrez no es solo un juego de reyes y peones. Es un juego de lógica, de patrones, de secretos ocultos. A veces, la clave no está en el ataque, sino en la paciencia, en la observación de las pequeñas pistas que te dan tus oponentes. Don Anselmo no estaba en la biblioteca desde hacía meses. Su salud, ya frágil, había empeorado, y la abuela me dijo que estaba en el hospital. Su ausencia era un vacío en mi vida, pero sus enseñanzas resonaban en mi cabeza como un eco constante. Recordé una de sus últimas lecciones. Había puesto una serie de piezas en el tablero, aparentemente sin sentido, y me retó a encontrar el patrón. Tardé horas, pero finalmente lo descubrí. Eran coordenadas, fechas, incluso una secuencia numérica que formaba un número de teléfono. Don Anselmo me había dicho, la información está ahí, Ricardo. Solo tienes que saber buscarla, y luego, interpretarla. El mundo está lleno de códigos, de mensajes, solo tienes que tener los ojos bien abiertos. Esa lección me había ayudado a entender lo que veía en el tablero del señor Acosta. Las carencias de nuestra vida eran evidentes. Mi habitación era un cuarto pequeño con apenas espacio para la cama y un escritorio improvisado. La ropa no era nueva, los lujos eran inexistentes. Pero no éramos pobres de espíritu. La abuela Carmen me había inculcado un sentido de dignidad inquebrantable. Y ese sentido de la dignidad se revelaba ante la humillación que el señor Acosta me había infligido. Sentado en mi pequeño escritorio, con la luz tenue de la bombilla, empecé a transcribir los números y los patrones que había memorizado. Era una secuencia larga, que no parecía tener un final. Cada pieza, cada roce del banquero, cada movimiento del juego se convertía en un dígito más. Mis dedos se movían con rapidez, mi mente concentrada en esa tarea. Sentía una conexión con el tablero de ajedrez, con las piezas, como si fueran un lenguaje que solo yo podía entender. Era mi talento, el que don Anselmo me había ayudado a descubrir, la capacidad de ver los patrones, de descifrar los códigos, de encontrar el significado oculto en el caos. Y al terminar de anotar el último número, una extraña sensación me invadió. No era solo una serie de dígitos, era algo más. Una dirección de correo electrónico, un número de cuenta, una fecha. Era una estafa, lo sentí en lo más profundo de mi ser. El señor Acosta no solo se había burlado de mí, me había dado, sin quererlo, la clave de un secreto mucho más grande. ¿Pero qué era exactamente lo que había descubierto? ¿Y cómo podría un mensajero como yo, un simple peón en su tablero, enfrentarse a un tiburón como Ramiro Acosta, que ahora sabía que yo sabía, y que seguramente no se quedaría de brazos cruzados? Mi corazón latía con una mezcla de emoción y pavor mientras la abuela Carmen me miraba, expectante. Le mostré los números que había logrado transcribir, garabateados en la hoja de papel arrugada. No era un descifrado completo, pero era una secuencia de dígitos que se repetía y que, por su extensión y formato, no podía ser aleatoria. ¿Qué crees que significa, abuela?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella tomó la hoja con sus dedos callosos y la examinó con sus gafas. Sus cejas, blancas como la nieve, se fruncieron en una expresión de concentración. Después de unos segundos, negó con la cabeza. No lo sé, Ricardito. No sois de numéro. Pero algo me dice que esto es más que un juego de ajedrez. Sus ojos se posaron en mí, llenos de esa sabiduría silenciosa que la caracterizaba. Tú tienes un don, hijo. Una forma de ver las cosas que otros no ven. Tu abuelo, que en paz descanse, también la tenía. Decía que el mundo es un libro abierto, pero que solo unos pocos saben leer sus renglones ocultos. Las palabras de mi abuela me hicieron recordar a mi abuelo, a quien apenas conocí. Mi madre me había contado que él era un artesano, un relojero de esos que podían arreglar cualquier mecanismo por complicado que fuera. Decía que tenía manos de oro y una mente capaz de desentrañar los secretos de los engranajes más intrincados. Yo siempre había creído que mi talento se limitaba a la bicicleta, a la velocidad y la agilidad para moverme por las calles. Pero la abuela,
con sus palabras, estaba abriendo una puerta que yo no sabía que existía. Don Anselmo te enseñó bien, continuó la abuela. Ese hombre veía más allá del tablero, igual que tú ahora. No te rindas con esto, Ricardito. Sigue tirando del hilo. Si ese hombre, el banquero, se puso así de nervioso, es que has tocado un nervio. Y los nervios de los poderosos suelen guardar grandes secretos. Su tono era serio, casi una advertencia. Me quedé en silencio, mirando los números. Una habilidad secreta. ¿Era eso lo que tenía? La capacidad de ver patrones, de conectar puntos que parecían inconexos. Siempre había sido bueno en eso, desde pequeño. En el colegio, aunque mis notas no eran brillantes en todo, siempre destacaba en lógica y en resolver acertijos. Me gustaba armar y desarmar aparatos electrónicos viejos que encontraba en la basura, intentando entender cómo funcionaban, buscando la lógica interna de sus circuitos. Aquel día, en la plaza, mientras el señor Acosta me humillaba, mi mente no se había centrado en la vergüenza, sino en la anomalía. En esas pequeñas imperfecciones, en esos gestos sutiles. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en mi cerebro. No era solo la memoria visual, era la intuición, la capacidad de sentir que algo no encajaba. Y esa intuición me decía que esos números eran la clave de algo importante, algo ilícito, algo que el señor Acosta quería mantener oculto a toda costa. La idea de la estafa cobró fuerza en mi mente. El tiburón de las finanzas. Sus movimientos agresivos, sus comentarios sobre aniquilar a la competencia. Aquellos números, ¿serían el rastro de algún fraude, de alguna operación turbia? Un banco, un mensajero, un tablero de ajedrez. Todo parecía parte de una película de espías, pero era mi realidad. Una decisión empezó a gestarse en mi interior. No podía simplemente dejarlo pasar. No después de la humillación, no después de ver la preocupación en los ojos del banquero. No después de la chispa que la abuela y don Anselmo habían encendido en mí. Sentí una ráfaga de determinación, una fuerza que no sabía que poseía. No era una cuestión de venganza, sino de justicia. Si ese hombre estaba usando su poder para hacer daño, para robar, para pisotear a la gente, alguien tenía que detenerlo. Y quizás, solo quizás, ese alguien podía ser yo. Decidí que lo haría. Decidí que no me rendiría. Investigaría qué significaban esos números. Aunque no supiera por dónde empezar, o a quién recurrir, lo haría. El primer paso sería intentar descifrar la secuencia. Tal vez eran fechas, o coordenadas geográficas, o incluso un tipo de clave criptográfica. Me pasaría las noches en ello, buscando los pocos libros que tenía, en las viejas enciclopedias de la biblioteca, en cualquier sitio donde pudiera encontrar una pista. La chispa de esperanza que se había encendido no era una luz brillante, sino una pequeña llama que parpadeaba en la oscuridad, frágil pero persistente. Era la esperanza de que, incluso un peón como yo, podía hacer la diferencia. La esperanza de que la inteligencia y la verdad podían prevalecer sobre la arrogancia y la injusticia. Mientras la abuela volvía a su costura, yo regresé a mi escritorio, mi mente ya sumergida en el desafío. El papel con los números parecía brillar bajo la luz tenue de la bombilla. No tenía un plan, ni recursos, solo mi ingenio y la convicción de que había algo grande detrás de todo aquello. Pero, ¿cómo iba a acercarme a la verdad sin ponerme en peligro? ¿Y qué pasaría si lo que descubría era demasiado grande para un simple mensajero? Mi primera noche de investigación fue un torbellino de números y teorías. Pasé horas intentando encontrar un patrón, una lógica que me diera una pista de lo que significaba la secuencia que había memorizado. No era una clave obvia, ni una fecha, ni una dirección. Era algo más complejo, algo que se resistía a ser descifrado con la lógica simple. La frustración crecía con cada intento fallido, pero la imagen de la sonrisa condescendiente del señor Acosta me impulsaba a seguir. A la mañana siguiente, la rutina me arrastró de nuevo a las calles. Subí a mi bicicleta, el peso de los paquetes en la espalda, y la mente en los números. Pero ese día fue diferente. El primer obstáculo apareció en mi primera entrega. Al llegar al edificio, el portero, que siempre me recibía con una sonrisa, me detuvo. «Ricardo, lo siento, hoy no puedes pasar», me dijo, con una expresión incómoda. «Me han dicho que el cliente ha cancelado el envío. Dicen que no quiere recibir nada de tu empresa». Me quedé helado. Era una entrega importante, a un cliente habitual de la empresa. Volví a la oficina y mi jefe, un hombre de pocas palabras,
me miró con desconfianza. Ricardo. ¿Qué hiciste? El señor López de la calle Serrano dice que no quiere saber nada de nosotros. Es un cliente importante. No supe qué responder. Era el primer contratiempo en mis años de mensajero. Algo no encajaba. Los días siguientes, las coincidencias se multiplicaron. Mis rutas, antes optimizadas para la velocidad, ahora parecían estar llenas de obstáculos inexplicables. Semáforos en rojo que duraban una eternidad, calles cortadas que me obligaban a dar rodeos imposibles, o incluso, en una ocasión, un clavo estratégicamente colocado que me reventó una rueda en la Gran Vía, obligándome a empujar la bicicleta por la acera, perdiendo tiempo y dinero. Eran sabotajes menores, casi imperceptibles, pero lo suficientemente molestos como para entorpecer mi trabajo y reducir mis ganancias. Las burlas también comenzaron a hacerse presentes. En una de mis entregas, mientras esperaba en la recepción de un edificio de oficinas, escuché a dos empleados cuchichear. «Mira, ahí va el campeón de ajedrez», dijo uno con una risita, y el otro añadió, «Sí, el que sale en el vídeo de Acosta». ¡Qué vergüenza! Mi cara ardió. El vídeo que el banquero había subido se había vuelto viral entre cierto círculo, convirtiéndome en el hazmerreír de algunos. Las miradas de pena se mezclaban con las de diversión. Me sentía expuesto, como si caminara con un letrero en la espalda que decía, «Mira al pobre diablo al que humilló el banquero». La presión aumentaba. Los ingresos de mis entregas disminuían, lo que significaba menos dinero para la casa, para la abuela. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes, pequeñas fricciones que se agrandaban por la tensión económica. La abuela, aunque siempre me apoyaba, me miraba con preocupación. «Ricardito, ¿estás seguro de que no te estás metiendo en líos? La gente poderosa no juega limpio». Sus palabras eran un recordatorio constante del peligro que corría. La amenaza velada llegó una tarde, mientras descansaba en un parque. Un coche de alta gama, de esos que nunca se ven en mi barrio, se detuvo a pocos metros de mí. El cristal tintado bajó lentamente, revelando a un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, que me miraba con una expresión indescifrable. Un pajarito me dijo que andas haciendo preguntas. «Muchacho», dijo con una voz áspera y fría. «Será mejor que dejes de hurgar donde no te llaman. Hay cosas que es mejor no saber». El cristal subió de nuevo, y el coche se alejó tan rápido como había llegado, dejándome solo con el eco de sus palabras y el sudor frío que me recorría el cuerpo. No era una amenaza directa, pero era clara. El señor Acosta sabía que yo estaba investigando. Había activado a sus peones para que me hicieran la vida imposible. El sistema, su sistema, estaba contraatacando. Me sentí pequeño, insignificante, atrapado en una red mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Cómo podría un mensajero solitario enfrentarse a un banquero con contactos tan peligrosos? La chispa de esperanza que había sentido empezaba a flaquear bajo el peso de la presión. ¿Sería esto una señal para detenerme, para dejar de hurgar, para volver a mi vida sencilla y segura? ¿O era una prueba de que estaba en el camino correcto, de que lo que había descubierto era tan importante que el señor Acosta estaba dispuesto a todo para protegerlo? El mensaje del hombre del coche de lujo se clavó en mi pecho como una astilla. La presión del trabajo, las burlas, los sabotajes, todo se unía para gritarme que me detuviera. Había noches en las que no podía dormir, dándole vueltas a los números, a las amenazas, a la cara inexpresiva del señor Acosta. La duda se colaba como un frío que cala los huesos. ¿Estaba jugando con fuego? ¿Valía la pena todo este riesgo por algo que ni siquiera entendía del todo? Pero entonces, en esas noches de insomnio, mi mente viajaba, no al miedo, sino a un recuerdo. Un recuerdo que siempre me anclaba, que me devolvía la fuerza cuando sentía que mis piernas flaqueaban. Era una tarde de verano, de esas en las que el sol madrileño te achicharra hasta el tuétano. Yo tenía quizás 10 años, y mi abuela Carmen había estado enferma, con una tos que le partía el pecho y la mantenía pegada a la cama. El dinero, que ya era escaso, se había esfumado en medicinas y en la poca comida que podíamos comprar. Recuerdo la cocina de nuestro piso, oscura a pesar de la hora, porque las facturas se acumulaban y la luz era un lujo. Mi abuela, pálida y débil, me llamó a su lado. Su voz era un susurro. «Ricardito», me dijo, su mano fría sobre la mía. «No te preocupes. De esta saldremos. Siempre salimos». Pero yo veía la preocupación en sus ojos, la sombra de la tristeza que intentaba ocultar. Mis entrañas se revolvieron.
No podía soportar verla así, tan vulnerable. Esa tarde, salí de casa con la promesa en mi corazón. La promesa de que nunca, nunca más, la vería sufrir así. Fui al mercado de San Fernando, donde la abuela solía vender sus flores. Me senté en el suelo, con una pequeña cesta llena de margaritas marchitas que ella no había podido vender. Empecé a intentar venderlas, mi voz temblorosa, mis mejillas ardiendo de vergüenza. La gente pasaba de largo, ignorándome, o me miraba con lástima. Sentí un nudo en el estómago, una desesperación que me ahogaba. Pero no me rendí. Recordé las palabras de la abuela: la vida es como un río, Ricardito. A veces lleva mucha corriente, pero siempre encuentras la orilla si sigues remando. Y yo quería remar por ella. Empecé a observar a la gente, a escuchar sus conversaciones. Me di cuenta de que muchos compraban flores para regalar, para alegrar el día a alguien. Se me ocurrió una idea. En lugar de solo ofrecer las flores, empecé a decir: lleve una margarita, y regale una sonrisa. Una margarita para usted, y la otra para alguien que necesite un poco de alegría hoy. La gente, al principio curiosa, empezó a detenerse. Algunos se reían, otros me miraban con ternura. Un hombre mayor, con ojos bondadosos, se acercó. «Sabes, muchacho», me dijo, «eso que dices es más valioso que cualquier flor». Y me compró todas las margaritas. Volví a casa corriendo, el dinero apretado en mi puño. Entré a la cocina, con el aliento agitado, y le puse las monedas en la mano a la abuela. Ella me miró, y por primera vez en días, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Mi campeón», me dijo, y me abrazó con la poca fuerza que tenía. Aquella tarde, no solo había vendido flores. Había sentido la satisfacción de haber superado un obstáculo, de haber encontrado una solución donde no la había, de haber aliviado un poco el peso de mi abuela. Ese recuerdo, el calor de aquel abrazo, el alivio en los ojos de mi abuela, siempre me daba la fuerza para seguir adelante. Las amenazas del señor Acosta, los sabotajes, las burlas, eran obstáculos, sí. Pero no eran imposibles. Yo ya había remado contracorriente antes. Y no iba a dejar que un banquero arrogante, por muy poderoso que fuera, me impidiera encontrar la verdad. Mi determinación se solidificó. No solo por mí, ni por la humillación que había sufrido. Era por mi abuela, por todas las personas a las que el sistema les había pasado por encima. Era por don Anselmo, que me había enseñado a ver lo que otros no veían. La voz interna, la de mi abuela, la de mi abuelo, la de don Anselmo, me susurraba que siguiera. Que lo que había descubierto era importante. Y que el riesgo, por grande que fuera, valía la pena si al final lograba desentrañar la verdad, y quizás, hacer justicia. Pero la presión seguía ahí, latente, esperando el momento para estallar. ¿Podría mi ingenio, mi habilidad para leer entre líneas, ser suficiente contra un hombre que jugaba con dinero, poder y contactos peligrosos? A pesar de la creciente presión, cada día en la bicicleta era una oportunidad para afinar mis sentidos. Los sabotajes menores y las burlas no me detuvieron. De hecho, me hicieron más agudo, más consciente de cada detalle. La secuencia de números que había memorizado se había convertido en mi sombra. La revisaba una y otra vez en mi cabeza, buscando la lógica, la clave. Sentía que estaba cerca, pero me faltaba una pieza. La oportunidad de mi primera victoria inesperada llegó una tarde, en la zona de Argüelles. Había entregado un paquete en una gestoría y al salir, vi un pequeño grupo de gente congregada frente a una cafetería. Me acerqué por curiosidad. En una mesa exterior, un hombre mayor, con gafas de pasta y una gorra de cuadros, sostenía un tablero de ajedrez de madera, con piezas de un diseño peculiar. Parecía un desafío, o una demostración. A su lado, un cartel artesanal anunciaba: «Desafío de ajedrez. ¿Puedes vencer al maestro? Premio al ganador». El maestro era un hombre con un aspecto algo descuidado, barba de varios días y ojos profundos, que movía las piezas con una velocidad asombrosa. Había un pequeño bote con algunas monedas. La gente lo observaba con fascinación. No era una partida formal, sino de ajedrez rápido, de blitz. Los desafíos consistían en una serie de partidas rápidas, donde el objetivo era vencer al maestro en el menor número de movimientos. La cola de aspirantes no era muy larga, pero la mayoría de ellos se retiraban en pocos minutos, con una sonrisa de derrota. Me quedé observando, sintiendo la familiaridad del tablero, el aroma a café y a tostadas que flotaba en el aire.
Reconocí algunas de las aperturas del maestro, similares a las que don Anselmo me había enseñado. Pero había algo en su juego, una agresividad controlada, una forma de sacrificar piezas para obtener ventajas en el medio juego, que me intrigó. Recordé las palabras de don Anselmo: en el ajedrez, la prisa es la enemiga de la sabiduría. Pero a veces, una jugada rápida y bien pensada es la mejor ofensiva. Me animai à acercarme. No tenía dinero para la inscripción, pero no pude resistir la tentación. Disculpe, señor, le dije al hombre de la gorra de cuadros, me gustaría jugar una partida. Él me miró, luego a mi uniforme de mensajero, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Claro, muchacho. Tienes la entrada. Sentí la vergüenza, el rubor en mis mejillas. No, señor, no tengo dinero. Pero le prometo que le daré una buena partida. Para mi sorpresa, el maestro, el hombre con la barba, levantó la vista. Tenía una mirada penetrante, pero amable. Déjalo jugar, dijo con una voz grave pero serena. Parece que tiene ganas. Además, a veces, la pasión vale más que el dinero. El hombre de la gorra asintió, y me senté frente al tablero. La primera partida fue una paliza. El maestro me superó con una velocidad y una astucia que me dejaron sin aliento. Me rendí en menos de 3 minutos. La gente se rió, y sentí la humillación ardiendo de nuevo. Era como la partida con el señor Acosta, pero esta vez, yo mismo me había puesto en el foco. Pero algo en los ojos del maestro, una chispa de curiosidad, me animó a pedirle otra oportunidad. Una más, por favor, le supliqué. Solo una más. He visto algo. Él asintió, y comenzamos la segunda partida. Esta vez, mi mente estaba más concentrada. Recordé cada movimiento que don Anselmo me había enseñado, cada estrategia de defensa. Me enfoqué en los pequeños detalles, en los errores que yo mismo había cometido, y en la forma en que el maestro explotaba mis debilidades. Y entonces, sucedió. En el medio juego, el maestro hizo una jugada que parecía brillante, un sacrificio de una torre para abrir un flanco. Pero en ese instante, en medio del ajetreo de la calle, vi una debilidad en su estrategia. Una secuencia de movimientos que, si la ejecutaba a la perfección, me permitiría contraatacar. Era arriesgado, pero era la única forma. No lo pensé 2 veces. Moví mi caballo, luego mi reina, y finalmente, mi alfil. La secuencia fue rápida, casi intuitiva. El maestro, que hasta entonces había parecido imperturbable, frunció el ceño. Sus ojos se fijaron en el tablero, y un leve asombro se dibujó en su rostro. La gente que nos rodeaba también se dio cuenta de que algo inusual estaba ocurriendo. Y con un último movimiento, capturé su rey. Jaque mate, anuncié, mi voz firme y clara. El maestro me miró, y una amplia sonrisa apareció en su rostro barbudo. Impresionante, muchacho, exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Increíble. Pocas veces me han sorprendido así. Se levantó y me tendió la mano. Mi nombre es Ramiro. ¿Y el tuyo? Ricardo, le respondí, estrechando su mano. Ramiro, el maestro, no era el banquero, pero era una especie de eminencia en ese pequeño circuito de ajedrez callejero. Se corrió la voz rápidamente entre la gente. Un joven mensajero había vencido al maestro en una partida rápida. Las monedas del bote, que eran para el ganador, me las entregó el hombre de la gorra de cuadros, con una admiración genuina. No era mucho, pero era una pequeña victoria, una demostración de que mi mente, mi habilidad, podía superar desafíos. Pero lo más importante no fue el dinero, ni el reconocimiento de la pequeña multitud. Fue la mirada de un hombre que se había acercado a observar la partida, un hombre bien vestido, de unos 50 años, con una expresión seria y una mirada inteligente. Lo había visto antes, siempre con un periódico económico bajo el brazo, en las terrazas de los cafés de lujo. Era un rostro conocido en los círculos financieros, un comentarista habitual en programas de radio sobre economía, un hombre al que el señor Acosta seguramente conocía. Lo observé alejarse con una expresión pensativa, como si acabara de ver algo que no esperaba. La victoria, aunque pequeña, me dio un impulso de confianza. Me recordó que la astucia y el ingenio podían ser armas poderosas, incluso contra los más fuertes. Pero también me dejó con una pregunta persistente: ¿qué pensaría el señor Acosta si se enterara de mi victoria? Y lo que es más importante,
¿Cómo podría usar esta pequeña victoria para seguir desentrañando el gran secreto que guardaba el banquero? La pequeña victoria contra el maestro Ramiro en la plaza me dio un respiro, un pequeño halo de confianza en medio de la creciente tormenta. Las monedas en mi bolsillo se sentían más pesadas de lo que realmente eran, el peso de una esperanza renovada. Pero esa sensación no duró mucho. El mundo de Ramiro Acosta no era un lugar donde las pequeñas victorias de los peones pasaran desapercibidas. Apenas unos días después, la escalada del antagonista llegó con la fuerza de un golpe demoledor. No fue una amenaza velada ni un sabotaje sutil, fue un ataque frontal, en el corazón de lo que más me importaba, mi trabajo y, por extensión, el sustento de mi abuela. Estaba terminando mi jornada, agotado, cuando mi jefe me llamó a su pequeña oficina. Su rostro estaba más serio de lo habitual. Me tendió una carta, un papel con un membrete oficial. Ricardo, dijo con voz grave, lo siento, pero tenemos que prescindir de tus servicios. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceé, el pánico trepando por mi garganta. Él suspiró, visiblemente incómodo. Han habido quejas. Muchas quejas. Clientes importantes, de esos que mueven mucho dinero, dicen que has sido poco profesional, que has retrasado entregas, que incluso has perdido paquetes. Sus ojos se desviaron de los míos. No solo eso. Han llegado llamadas. Dicen que estás asociado con gente no muy recomendable. Que eres un riesgo para la imagen de la empresa. Sabía que era mentira. Nunca había perdido un paquete. Siempre fui puntual, siempre profesional. Las quejas, los retrasos forzados, el clavo en la rueda, todo era parte del plan de Acosta. Lo que dijo mi jefe sobre gente no recomendable era la trampa legal, la excusa perfecta para deshacerse de mí sin levantar sospechas. La humillación mediática, ese vídeo que el banquero había subido, ahora era una mancha en mi expediente laboral, una excusa para la conducta poco profesional. Era un golpe bajo, diseñado para despojarme de mi única fuente de ingresos, para dejarme sin nada. Salí de la oficina aturdido, el sobre de despido apretado en la mano. Las calles de Madrid, que solían ser mi lienzo, ahora se sentían como un laberinto sin salida. ¿Cómo le diría esto a mi abuela? ¿Cómo explicaría que, de un día para otro, nuestro único sustento se había esfumado? La rabia me invadió, una furia silenciosa y helada que quemaba por dentro. El señor Acosta no solo quería humillarme, quería aplastarme. Pero la cosa no terminó ahí. Al llegar a casa, la abuela Carmen me esperaba con una expresión de profunda preocupación. En la pequeña mesa de la cocina, había un periódico abierto. En la sección de sociedad, en un recuadro discreto pero visible, había una pequeña nota. Decía algo sobre jóvenes talentos callejeros que buscan fortuna a costa de la reputación ajena y mencionaba, sin dar nombres, el incidente del banquero y el mensajero soñador que no sabía con quién se metía. Era una humillación mediática en toda regla, sutil pero efectiva, diseñada para destruir mi reputación y cerrarme cualquier otra puerta. No era la gran noticia de primera plana, pero en los círculos donde se movía Acosta, era un mensaje claro. Ricardito, ¿qué es esto?, me preguntó la abuela, su voz apenas un susurro. La preocupación en sus ojos era un espejo de la mía. Le mostré la carta de despido. Sus hombros se encorvaron, y sentí que una parte de ella se rompía. La cena, que solía ser nuestro momento de tranquilidad, se convirtió en un silencio pesado, roto solo por el sonido de las hojas del periódico al pasar. La estocada final, la económica, no tardó en llegar. La abuela, para complementar nuestros ingresos, tenía un pequeño puesto de flores en el mercado. Pocos días después de mi despido, le informaron que su licencia para vender flores no sería renovada. Sin explicaciones claras, sin razones válidas. Solo la burocracia, impenetrable y fría. Problemas con los permisos, le dijeron. Era un pretexto, una mentira. Sabía que era el señor Acosta, moviendo sus hilos, cerrándonos todas las puertas, estrangulando cada vía de escape. Estábamos en el punto medio de máxima tensión. Sin trabajo, sin dinero, con nuestra reputación por los suelos y nuestra dignidad pisoteada. El señor Acosta había duplicado la apuesta, y parecía haber ganado. Me sentía acorralado, sin salida. ¿Qué podía hacer un joven mensajero sin recursos contra un hombre tan poderoso, tan conectado, tan despiadado? La promesa que le hice a mi abuela resonaba en mi mente, pero el camino para cumplirla parecía haberse desvanecido por completo.
La llama de la esperanza que había sentido empezaba a extinguirse, ahogada por la implacable marea de la injusticia. ¿Cómo iba a seguir adelante cuando todo parecía perdido? El peso del despido y la noticia de la abuela me hundieron en un pozo de desesperación. Las noches se volvieron más largas, y el insomnio era mi único compañero. La idea de rendirme, de dejar que Acosta ganara, se hizo dolorosamente atractiva. Pero entonces, la imagen de mi abuela Carmen, con los hombros encorvados y el brillo apagado en sus ojos, me golpeaba con la fuerza de un rayo. No podía. No después de la promesa que le había hecho. La chispa de esperanza, esa que había sentido al ganar al maestro Ramiro en la plaza, no se había extinguido del todo. Solo estaba latente, esperando un soplo. Y ese soplo llegó de la mano de un aliado inesperado. Unos días después del despido, decidí ir a la biblioteca del barrio. No para buscar trabajo, sino para evadirme, para sumergirme en los libros y olvidar la dura realidad. Mientras deambulaba por los pasillos, mi mirada se detuvo en el rincón del ajedrez. El tablero de madera estaba allí, impoluto, esperando. Y junto a él, sentado en la silla de don Anselmo, estaba Ramiro, el maestro del ajedrez callejero. Me acerqué con Cottla. Él me reconoció al instante, y una sonrisa genuina apareció en su rostro. Ricardo, qué sorpresa verte por aquí. ¿Vienes a darme otra paliza? Su tono era jovial, libre de la condescendencia que había recibido de Acosta. Le conté mi situación, la del despido, la de mi abuela y las flores. Hablé de las coincidencias, de las burlas, de la amenaza velada. Y finalmente, le hablé de los números, de las marcas en las piezas de ajedrez del señor Acosta, de mi intuición de que eran la clave de algo mucho más grande, algo turbio. La mirada de Ramiro cambió. De jovial pasó a seria, reflexiva. Así que, el tiburón está moviendo sus hilos, murmuró, golpeando suavemente el tablero con un dedo. No me extraña. Ramiro Acosta no es un hombre de juego limpio. Lo conozco, aunque él no lo sepa. Soy un viejo zorro de estas calles, Ricardo, y he visto a muchos como él. Gente que construye su fortuna sobre la miseria de otros. Me miró a los ojos, y sentí una conexión. Una confianza que no había experimentado desde los días con don Anselmo. Dime esos números, Ricardo. Dime todo lo que recuerdes. Le recité la secuencia de memoria, cada dígito, cada patrón que había detectado. Ramiro escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, con la mirada perdida en el tablero. Esto, dijo finalmente, su voz baja y grave, esto es más de lo que imaginaba. Esto no es solo una estafa. Esto es un plan elaborado. Es una estafa a gran escala, y estos números, estos son las coordenadas de algo, o los códigos de una cuenta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa, Ramiro? ¿Puedes descifrarlo? Él negó con la cabeza. No yo solo. Esto no es un simple cifrado de ajedrez. Esto es un sistema. Pero conozco a alguien que sí podría. Un viejo amigo, un genio de los números, de la informática. Trabaja en la misma empresa que Acosta, en el Banco Capital. Se llama Sofía. Es una mujer brillante, pero también una idealista, y no tolera la injusticia. Si hay alguien que pueda ayudarte, es ella. La idea de tener un aliado dentro del banco, en el corazón mismo del imperio de Acosta, me dio un nuevo soplo de aire. Pero también me asustó. ¿Y si es peligroso para ella? Ramiro me miró con determinación. Todo esto es peligroso, Ricardo. Para ti, para tu abuela. Pero a veces, para luchar contra la oscuridad, necesitas una luz desde dentro. Sofía es esa luz. Además, ella también tiene sus propias razones para no querer a Acosta. Comenzamos a planificar en secreto. Ramiro se convertiría en mi mentor, no solo de ajedrez, sino de cómo moverme en las sombras del mundo de Acosta. Me enseñó a ser discreto, a observar sin ser visto, a recopilar información sin dejar rastro. Cada tarde, después de intentar buscar trabajo, nos encontrábamos en la biblioteca o en alguna cafetería discreta. Allí, Ramiro me daba lecciones de ajedrez callejero, pero en realidad, estábamos hablando de estrategias, de cómo anticipar los movimientos de Acosta, de cómo acercarme a Sofía sin despertar sospechas. La comunicación con Sofía sería crucial. Ramiro me dio una dirección de correo electrónico encriptada, un canal seguro.
Yo sería el mensajero, el puente entre él y ella. Le escribiría un mensaje codificado, usando el lenguaje del ajedrez, un mensaje que solo ella y Ramiro podrían entender. Necesitas decirle lo suficiente para intrigarla, pero no tanto como para ponerla en riesgo, me advirtió Ramiro. Que sepa que tienes algo importante, algo que la concierne, sin revelar de inmediato el alcance de tu descubrimiento. La planificación secreta me dio un propósito. Ya no era solo un mensajero despedido, un chaval humillado. Era parte de un frente de resistencia, un peón que se negaba a ser sacrificado. Ramiro, el maestro, era mi general en las sombras. Y Sofía, la genio de los números en el Banco Capital, era la pieza clave que necesitábamos para desentrañar el entramado de Acosta. Pero, ¿cómo reaccionaría Sofía al mensaje? ¿Estaría dispuesta a arriesgar su carrera, y quizá su seguridad, para unirse a nuestra causa? La esperanza que había encontrado en Ramiro y la idea de Sofía como aliada me dio un respiro, un nuevo aliento. Las noches, aunque seguían siendo cortas, ahora estaban llenas de planes y estrategias. Me sentía parte de algo más grande, un frente de resistencia contra la injusticia. Pero Ramiro Acosta no era un hombre que se diera por vencido fácilmente, y la guerra que libraba contra mí estaba a punto de volverse mucho más personal y brutal. El golpe bajo llegó un martes, un día gris y lluvioso que parecía presagiar la desgracia. Había estado buscando trabajo sin éxito, el estigma de las malas referencias del banquero me perseguía como una sombra. Volvía a casa, empapado, cuando al doblar la esquina de nuestra calle, algo me detuvo en seco. No era el olor familiar a guiseau de la abuela, ni el bullicio habitual del patio intérieur. Era el silencio. Un silencio pesado, antinatural. Y luego, lo vi. La puerta de nuestro piso estaba destrozada. Abierta de par en par, la madera astillada, la cerradura arrancada de cuajo. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Abuela», grité, el pánico oprimiéndome el pecho. Entré corriendo, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. El intérieur era un caos. Los pocos muebles volcados, los cajones abiertos, la ropa esparcida por el suelo. Las fotos de mi madre, de mi abuelo, tiradas y pisoteadas. Era una clara pérdida material, un saqueo sin robo aparente. No buscaban nada que llevarse, solo querían dejar un mensaje. Un mensaje de que sabían dónde vivía, de que podían entrar cuando quisieran. «Abuela Carmen», volví a gritar, mi voz ahora ronca por el miedo. Ella estaba en su habitación, sentada en el borde de la cama, los ojos fijos en el suelo, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Al verme, un gemido escapó de sus labios, y se lanzó a mis brazos. Su cuerpo, antes tan firme, ahora se sentía frágil y vulnerable. «Ricardito». Entraron, buscaron algo, no sé qué. Sus palabras eran entrecortadas, llenas de terror. Habían hurgado en sus viejos baúles, desordenado sus pertenencias, profanado nuestro humilde santuario. No se llevaron nada de valor material, porque no teníamos nada. Pero se llevaron la paz, la seguridad. Mientras la abrazaba, el miedo más profundo se apoderó de mí. No era el sabotaje a mi trabajo, ni las burlas. Era la amenaza a mi abuela, a mi familia. Habían cruzado una línea. Sentí la furia ardiendo en mis venas, una rabia incontrolable. Pero también sentí la impotencia. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía protegerla de un hombre tan implacable, que no dudaba en usar la violencia para intimidar? La exclusión oficial no tardó en sumarse al golpe. Al día siguiente, intentando buscar alguna ayuda, me acerqué a la oficina de servicios sociales del barrio. Me recibieron con miradas de pena, casi de lástima. «Ricardo, hemos revisado tu caso», me dijo una de las trabajadoras, con una voz suave pero firme. «Lo sentimos mucho, pero no podemos ofrecerte ninguna ayuda en este momento. Parece que tu historial, bueno, no cumples los requisitos. Hay informes desfavorables sobre tu comportamiento y tu falta de compromiso». La misma historia, la misma excusa. Los hilos de Acosta llegaban a todas partes, tejiendo una red de exclusión a mi alrededor. Había sido oficialmente tachado, marginado por el sistema. Sin trabajo, sin ayuda, con mi abuela traumatizada y mi hogar violado. Estábamos solos. Complètement solo. Esa noche, mientras intentaba remendar la puerta destrozada, la desesperación me invadió. Las manos me temblaban, la mente me daba vueltas. La imagen del banquero, con su sonrisa de suficiencia,
Se burlaba de mí en mi cabeza. Había perdido. Había llegado al límite. El cansancio, la frustración, el miedo por la abuela, todo se unía para gritarme una sola palabra: ríndete. Estuve a punto de hacerlo. A punto de ceder. De olvidar los números, de olvidar a Acosta, de intentar, de alguna manera, sobrevivir en las sombras, lejos de su alcance. La chispa que había sentido en la plaza, la fuerza que me había dado la promesa a mi abuela, se sentía tenue, a punto de extinguirse. Las lágrimas, que hacía años que no derramaba, brotaron de mis ojos, calientes y amargas. Pero mientras miraba la puerta destrozada, mis ojos se posaron en una pequeña foto de mi abuelo que había sobrevivido al caos. Su rostro, en blanco y negro, me miraba con una expresión serena. Y entonces, recordé sus palabras, las que la abuela me había repetido: en la vida, Ricardo, el mayor fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. La decisión de hierro no llegaría esa noche. Estaba al límite, arrinconado, derrotado. Pero la semilla de la resistencia, aunque pequeña, aún no había muerto. La pregunta que me atormentaba era: ¿habría alguna forma de seguir, de encontrar la fuerza para levantarme, cuando todo parecía indicar que el señor Acosta ya había ganado? La noche del ataque a nuestro piso fue la más oscura de mi vida. Me senté en el suelo, rodeado del caos, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la derrota. La abuela Carmen dormía a mi lado, un sueño inquieto y agitado por el miedo. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared, me recordaba lo cerca que había estado el peligro, lo vulnerable que éramos. Acosta había ganado. Había tocado a mi familia, la línea que yo creía intocable. El aire se sentía denso, cargado de una desesperación que parecía asfixiarme. Las horas pasaron, lentas y agonizantes. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Recordaba la sonrisa burlona de Acosta, la forma en que sus ojos fríos me habían juzgado en la plaza. Pensaba en mi abuela, en cómo su fuerza se había desvanecido en un instante. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? Él era un tiburón, yo solo un pez pequeño. No tenía dinero, ni contactos, ni poder. Solo una secuencia de números indescifrables y la vaga esperanza de una aliada que ni siquiera conocía. La tentación de rendirme, de simplemente desaparecer y tratar de reconstruir nuestras vidas lejos de la sombra de Acosta, era abrumadora. La voz de la duda me susurraba al oído: estás solo, Ricardo. No hay salida. Él siempre gana. Miré el tablero de ajedrez mentalmente, las piezas de mi vida desordenadas, sin un plan claro. ¿Cómo podía yo, un mensajero despedido, enfrentarme a un banquero con tentáculos en cada esquina de la ciudad? Sentía el frío de la impotencia, el sabor amargo de la injusticia. Las lágrimas que había derramado se habían secado, dejando un rastro salado en mis mejillas. Pero en ese silencio, en la oscuridad de nuestra humilde morada, una pequeña chispa, que creía apagada, comenzó a parpadear. Fue el rostro de mi abuela, iluminado por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Sus arrugas, sus manos, la forma en que respiraba. Y la promesa que le había hecho, grabada a fuego en mi corazón. No era solo por mí. Era por ella. Por cada persona a la que Acosta había pisoteado. Era por don Anselmo y sus lecciones, por el maestro Ramiro y su fe en mí. No era una batalla por la venganza, sino por la verdad, por la justicia. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La desesperación se transformó en una determinación de acero. No iba a ceder. Si Acosta quería guerra, guerra tendría. No con sus reglas, sino con las mías. Mi mente, que había aprendido a calcular rutas y tiempos de entrega, ahora se centraría en un solo objetivo: descifrar su secreto y exponerlo. Me levanté del suelo, mi cuerpo dolorido pero mi espíritu renovado. Empezaría de nuevo. Pero esta vez, sería en la clandestinidad. Ramiro se había ofrecido a ser mi mentor en el ajedrez, y ahora, en esta guerra silenciosa. Nos reuniríamos en lugares discretos, en la biblioteca, en un rincón apartado del parque, lejos de miradas indiscretas. Mi entrenamiento fue brutal, pero necesario. Ramiro me enseñó aperturas que nunca había visto, estrategias de defensa que convertían la debilidad en fuerza. Pero no solo ajedrez. Me enseñó a observar, a escuchar, a detectar las mentiras en las palabras, a leer los gestos. El ajedrez es una metáfora de la vida, Ricardo, me decía Ramiro con su voz grave. Cada pieza, cada movimiento,
revela una intención. Y los hombres como Acosta, tarde o temprano, revelan la suya. Paralelamente al ajedrez, me sumergí en el estudio de los números. Con la ayuda de Ramiro, que se las arreglaba para conseguirme libros y artículos sobre contabilidad y finanzas, muchos de ellos sacados de forma discreta de la propia biblioteca del Banco Capital, estoy seguro, empecé a entender el lenguaje de los balances, de los flujos de dinero. Los números de Acosta no eran aleatorios, eran una secuencia, un rastro. Estudié en las noches, con una linterna bajo las mantas para no despertar a la abuela. Cada fórmula que entendía, cada término financiero que descifraba, era un paso más cerca de la verdad. Mi bicicleta, mi fiel compañera, se convirtió en mi herramienta de ensayo. Recorrí las calles de Madrid, no para entregar paquetes, sino para familiarizarme con cada rincón, cada callejón, cada atajo. Si llegaba el momento de la verdad, necesitaría ser rápido, invisible. Practiqué rutas, calculé tiempos, me preparé para cualquier eventualidad. Los sabotajes pasados me habían enseñado a ser más astuto. Este era mi compromiso irrevocable. No importaba el tiempo que tardara, los sacrificios que tuviera que hacer. No importaban los peligros, ni las amenazas. Iba a desenmascarar al señor Acosta. No me rendiría hasta que la verdad saliera a la luz. Era una promesa a mi abuela, a mi abuelo, a don Anselmo y a mí mismo. La chispa se había convertido en un fuego, una llama ardiente que me impulsaba hacia adelante. Pero, ¿cómo lograría llegar a Sofía, la aliada en la sombra, el eslabón clave en la red de Acosta? ¿Y cómo se desarrollaría el enfrentamiento final, cuando el peón se negara a ser sacrificado y decidiera atacar al rey? Las semanas de estudio clandestino y entrenamiento con Ramiro habían sido un torbellino. Cada noche, los números de Acosta se reorganizaban en mi mente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las rutas de mi bicicleta se convirtieron en mapas mentales de escape y estrategia. La abuela, aunque todavía marcada por el asalto, notaba mi nueva determinación. Ya no era un chaval humillado, era un estratega en ciernes, un peón con la mirada fija en el rey. El contacto con Sofía, la aliada en la sombra, se había logrado. Mi mensaje codificado llegó a ella, y su respuesta, también encriptada con sutileza, me indicó que estaba dispuesta a escuchar. El plan, aunque arriesgado, estaba en marcha. El día amaneció gris, con una llovizna fina que apenas mojaba las calles pero calaba hasta los huesos. No era un día cualquiera, era el día. La culminación de semanas de preparación, de noches sin dormir, de miedos superados. El escenario final se abría. La tensión se sentía en el aire, densa y palpable, como la humedad de la mañana. Mi corazón latía con fuerza, un tambor desbocado en mi pecho. Me vestí con mi ropa de mensajero, limpia pero gastada, un recordatorio constante de mi origen. La abuela Carmen, con sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y orgullo, me sirvió un café con leche. «Ve con cuidado, Ricardito», me dijo, acariciándome la mejilla. Su mano temblaba ligeramente. No hablamos mucho, pero el silencio estaba cargado de significado. Sabíamos que este no era un día normal. Era el día en que un peón se enfrentaría al rey. Salí a la calle, el aroma a asfalto mojado y a pan recién horneado de la panadería de la esquina me golpeó. Las campanas de la iglesia marcaban la hora, sus repiques sonando más solemnes de lo habitual. Me subí a mi bicicleta, mis manos aferrándose al manillar con fuerza. No me dirigía a ninguna entrega. Mi destino era la Bolsa de Madrid. La Bolsa, un edificio imponente de columnas y estatuas, brillaba con una luz lúgubre bajo el cielo encapotado. El rumor de la ciudad era un murmullo constante, pero al acercarme, ese murmullo se transformó en un estruendo de voces, de clics de cámaras, de un frenesí mediático. Había más periodistas de lo habitual, cámaras de televisión, micrófonos apuntando hacia la entrada. El evento era una rueda de prensa. Una presentación de un nuevo proyecto del Banco Capital, una iniciativa que, según la publicidad, prometía revolucionar el sector financiero y apoyar a los pequeños inversores. Un evento de alto perfil, el lugar perfecto para el tiburón Acosta para exhibir su poder. Me mezclé entre la multitud, sintiendo el nerviosismo recorrer mi cuerpo. El olor a perfume caro y a café expreso se mezclaba con la tensión que flotaba en el ambiente. Y entonces, lo vi. En el centro de la escena, bajo un dosel de focos que lo hacían brillar, estaba el señor Ramiro Acosta. Impecable, con su traje hecho a medida, su reloj dorado destellando.
Su sonrisa, antes condescendiente, ahora era una máscara de suficiencia, de autocomplacencia. Estaba flanqueado por otros ejecutivos del banco, todos ellos con la misma expresión de orgullo, de invencibilidad. Mis ojos se fijaron en él. La rabia que había sentido por la humillación, por el ataque a mi abuela, se mezcló con una determinación fría como el acero. Él me vio. Su mirada se encontró con la mía por un instante. Y por un microsegundo, pude ver un destello de sorpresa en sus ojos, un reconocimiento. Luego, su sonrisa se endureció, sus labios se curvaron en una mueca de desdén. ¿Qué hacía yo allí? Un simple mensajero, un peón, en su escenario, en su gran día. Los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor, como una tormenta de luz. Él levantó una mano, y el murmullo de la multitud se aquietó. Empezó a hablar, su voz grave y resonante, llena de promesas vacías, de cifras infladas, de un futuro brillante que solo existía en sus palabras. Mientras hablaba de transparencia y oportunidades, yo sentía el ardor de la verdad, de los números que había descifrado, de la estafa que se escondía detrás de su fachada. En ese momento, vi a Sofía. Estaba en la primera fila, vestida discretamente, su rostro serio. Me lanzó una mirada casi imperceptible, un asentimiento. La señal. Era el momento. La tensión era máxima. Mi plan dependía de que ella actuara en el momento preciso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que cualquiera podría escucharlo. El tiburón estaba en su elemento, en su reino. Y yo, el mensajero, estaba a punto de irrumpir en su partida, de lanzar una jugada que él nunca esperaría. ¿Sería suficiente mi ingenio para desequilibrar a un hombre tan poderoso en su propio terreno? El señor Acosta seguía hablando, su voz llenando el auditorio de la bolsa con una retórica vacía, adornada con cifras y promesas grandilocuentes. Su sonrisa, la misma que me había humillado en la plaza, se proyectaba en las pantallas gigantes. Los periodistas tomaban notas febrilmente, hipnotizados por el brillo de su poder. La tensión en mi pecho era casi insoportable. Era el momento. Con el asentimiento de Sofía todavía fresco en mi mente, me abrí paso entre la multitud de periodistas. Cada paso era una victoria contra la duda, contra el miedo. Me detuve a pocos metros del estrado, justo en el centro del foco mediático, donde Acosta no podría ignorarme. Él estaba a punto de cerrar su discurso, la ovación ya empezaba a formarse. «Disculpe, señor Acosta», grité, mi voz, aunque ligeramente temblorosa, resonó con una claridad sorprendente en el silencio expectante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Los flashes de las cámaras estallaron, cegándome por un instante. Los periodistas, confusos, no sabían si era parte del espectáculo o un intruso. Acosta, en el estrado, se quedó inmóvil. Su sonrisa se desdibujó, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y luego, de furia contenida. «¿Quién eres tú, muchacho?», siseó, su voz apenas audible para mí, pero cargada de veneno. «La seguridad. Saquen a este intruso». Pero antes de que los guardias de seguridad pudieran reaccionar, hablé de nuevo, esta vez con una voz más fuerte, más clara, la voz de quien no tiene nada que perder. Sois Ricardo, Sonor Acosta. El mensajero. El peón al que humilló en la plaza. Y tengo un mensaje para usted, y para todos los aquí presentes. Saqué de mi bolsillo un viejo y raído tablero de ajedrez de viaje, uno que había pertenecido a don Anselmo. Lo desplegué en el suelo, frente a mí, y saqué una bolsa de piezas. La multitud seguía observando, la confusión mezclada con una creciente curiosidad. «¿Qué es esto?», murmuraban algunos. «Señor Acosta», continué, ignorando a los guardias que ya se acercaban, «usted me enseñó que en el ajedrez, como en la vida, lo importante es anticiparse. Moverse con estrategia. Y que los pequeños peones son prescindibles. Pero olvidó una cosa, los peones, a veces, pueden convertirse en reinas. Y a veces, pueden revelar la verdad». Comencé a colocar las piezas en el tablero. No de forma aleatoria, sino siguiendo la secuencia de números que había memorizado. Cada pieza que colocaba era un dígito de la clave, un fragmento del código que había descifrado. Hablaba mientras las movía, mis palabras resonando en el auditorio. «Esta es la apertura que usted usó, señor Acosta», dije, moviendo un peón. «Pero lo que usted no sabía es que cada pieza, cada movimiento, contenía un mensaje. Un mensaje oculto en el reverso de sus piezas, en los sutiles toques de su mano en el tablero. Números.
Una secuencia de números que, cuando se descifra, revela algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. La tensión en la sala era palpable. Los periodistas, ahora con sus cámaras apuntándome, captaban cada una de mis palabras, cada movimiento de mis manos. Acosta, pálido, intentaba detener la escena, pero era inútil. La curiosidad de la prensa era más fuerte. Mientras colocaba la última pieza, creando una configuración extraña en el tablero, la voz de Sofía resonó desde la primera fila. Su voz era firme, clara, profesional. Señores y señoras de la prensa, dijo Sofía, levantándose de su asiento, mi nombre es Sofía Robles. Soy la jefa de auditoría del Banco Capital. Y lo que este joven ha descifrado no es un juego. Es la clave de una estafa contable masiva. La sala estalló en un murmullo ensordecedor. Los flashes se intensificaron, apuntando ahora a Sofía y luego a Acosta. Los números que el joven Ricardo ha descifrado, continuó Sofía, proyectando una serie de gráficos y tablas en las pantallas gigantes del auditorio, son códigos de transacciones. Coordenada. Números de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Es una red de lavado de dinero, una operación diseñada para desviar fondos de los inversores más pequeños de nuestro banco, bajo el disfraz de proyectos de inversión revolucionarios. Las pantallas mostraban ahora balances falsos, transferencias ilegales, nombres de empresas fantasma. El rostro de Acosta se volvió ceniciento. El tiburón estaba acorralado. Y el cerebro detrás de esta operación, dijo Sofía, su voz elevándose por encima del estruendo, es el señor Ramiro Acosta. La sala se convirtió en un caos. Los periodistas se abalanzaron, gritando preguntas. Los flash no paraban de estalar. Acosta, rodeado por sus propios ejecutivos que ahora lo miraban con horror, intentó huir, pero ya era tarde. La seguridad de la bolsa, y luego agentes de policía que habían sido alertados por Sofía, lo rodearon. La imagen del tiburón de las finanzas, arrastrado por la policía, se proyectó en las pantallas gigantes. Su máscara de suficiencia se había resquebrajado, revelando un rostro de terror y derrota. Fue una catarsis. La verdad había salido a la luz. El banquero que había humillado y pisoteado a los pequeños, ahora caía públicamente, desenmascarado por un joven mensajero y una aliada inesperada. La abuela Carmen, a quien Ramiro había llevado al evento para que viera la justicia con sus propios ojos, me abrazó con fuerza, sus lágrimas mezcladas con las mías. La noticia de la estafa de Acosta y su detención fue la comidilla de todos los informativos. La imagen del tiburón esposado se repitió una y otra vez. Se abrieron investigaciones, se descubrieron más fraudes. El Banco Capital se vio sumido en un escándalo, y Sofía, con su integridad, se convirtió en una heroína. Mi historia, la del mensajero que derrotó al banquero con un tablero de ajedrez, se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de que el ingenio y la perseverancia podían vencer al poder. Pero mientras la euforia de la victoria nos envolvía, sentí un leve escalofrío. En medio del caos, al pasar por la entrada de la bolsa, mi mirada se cruzó con la de un hombre. Un hombre corpulento, con una cicatriz en la mejilla. El mismo hombre del coche de alta gama, el que me había amenazado en el parque. Me miró, no con ira, sino con una extraña sonrisa. Era una sonrisa que no prometía nada bueno. Él no era parte del banco, sino de un mundo más oscuro. El señor Acosta había caído, sí. Pero, ¿era él el único eslabón de la cadena? ¿Y qué pasaría ahora que uno de sus peones se había rebelado contra el sistema, desvelando secretos que quizás no debía? El tablero se había limpiado, pero la partida, sentí, aún no había terminado. El aliento de la multitud, el estruendo de las cámaras, el rostro lívido de Acosta mientras se lo llevaban, todo se desvaneció, dando paso a una paz extraña y profunda. La justicia, aunque tardía, había llegado. Mi abuela me abrazó, sus ojos inundados de lágrimas, pero esta vez, lágrimas de alivio. La victoria era nuestra, una victoria que resonaría mucho más allá de las paredes de la bolsa. Los días que siguieron fueron un torbellino. La historia del mensajero que desenmascaró al banquero se extendió como la pólvora. De repente, mi nombre estaba en todos los periódicos, en las bocas de la gente. No como el campeón de ajedrez humillado, sino como el joven que se atrevió a desafiar al poder. El vídeo de Acosta, antes una herramienta de mi vergüenza, ahora era la prueba de su caída. Sofía Robles se convirtió en la heroína del Banco Capital,
liderando la reestructuración y la limpieza de la entidad. Las víctimas de la estafa de Acosta, pequeños inversores que habían perdido sus ahorros, empezaron a ver una luz al final del túnel. Mi testimonio fue clave en el proceso legal. Aprendí que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Mi vida, la de la abuela y la mía, cambió radicalmente. El Banco Capital, bajo la nueva dirección de Sofía, nos ofreció una compensación por los daños, y un trabajo para mí. No de mensajero, sino en un puesto donde mi habilidad para los números y los patrones sería valorada. Ramiro, el maestro de la plaza, se convirtió en una figura paterna, un amigo y un mentor incondicional. La biblioteca, el rincón del ajedrez, se volvió un lugar de encuentro, donde ahora yo, junto a Ramiro, compartía las lecciones de don Anselmo con otros jóvenes del barrio. El legado de Acosta, el tiburón, no sería el de un magnate intocable, sino el de un hombre cuya avaricia lo llevó a la ruina, y cuya caída sirvió de advertencia. Y mi legado, el de un humilde mensajero, se convirtió en la prueba de que no se necesita ser un rey para cambiar el tablero. Aquel hombre de la cicatriz, la última imagen inquietante en el clímax, permaneció en mi mente. Ramiro me había advertido. Acosta es solo una pieza en un tablero más grande, Ricardo. Siempre hay más. Era un cabo suelto, una sombra persistente que me recordaba que la justicia es un camino largo, no un destino final. Pero ya no sentía miedo. Sentía una determinación renovada, la convicción de que, si surgía otra amenaza, estaría listo. Hoy, cuando miro las calles de Madrid, los edificios imponentes, las plazas bulliciosas, no veo solo los contrastes entre ricos y humildes. Veo un tablero de ajedrez gigante, lleno de piezas, de movimientos, de estrategias ocultas. Y sé que, en cada esquina, en cada vida, hay una partida jugándose. Una partida donde cada uno de nosotros tiene un papel, donde cada decisión cuenta. Quizás, la verdadera lección de esta historia no es la caída de un banquero, sino el despertar de un mensajero. La voz de mi abuela siempre resuena en mí. Ricardito, no importa de dónde vengas, sino a dónde vas. Y recuerda, la fuerza no está en el dinero, sino en el espíritu. Así que, amigo oyente, la próxima vez que te sientas como un peón en un juego ajeno, recuerda mi historia. Recuerda que la verdadera fortaleza reside en tu ingenio, en tu determinación, en tu capacidad de ver más allá de lo evidente. Porque a veces, solo a veces, el más humilde de los peones es el que tiene la clave para cambiar el juego.